pero dentro de geometría espacial quiere decir que vamos a ver componente X, componente Y, componente Z. Para empezar, vamos a recordar que una recta va a quedar siempre definida por un punto, por tanto, como estamos en el espacio, tendremos el punto referido a X y Z y un vector al que le llamamos vector director, que es el que marca la dirección de la recta. Y a las componentes del vector director les vamos a llamar ABC. Las ecuaciones de la recta que vamos a ver son parecidas a las que vimos en geometría plana, pero aparece una nueva que es la recta como intersección de dos planos. Vamos a empezar por la recta paramétrica y vamos a recordar algunas cosas sencillas. Lo que no está acompañado de t, o sea, lo que está detrás del igual, es lo que va a representar el punto. Y lo que acompaña a t es lo que va a representar el vector director. Si ponemos un ejemplo de ecuación de la recta, si tenemos, por ejemplo, x igual a 1 más t igual a 2 menos 3t y z igual a 5t, para cualquier valor de t perteneciente al conjunto de los números reales, podríamos definir con facilidad cuál es el punto y cuál es el vector de esta recta. El punto, como hemos dicho, es lo que no tiene t. En este caso sería 1, 2 y como no hay componente z es como si hubiera un 0, 1, 2, 0 y el vector representaría lo que acompaña a t. Por tanto, el vector en este caso sería 1, menos 3, 5. Saber identificar punto y vector de cualquier tipo de recta va a ser muy importante para los problemas métricos. Vamos a pasar al segundo ejemplo de recta, que sería la ecuación continua. La ecuación continua también es muy fácil y si ponemos un ejemplo también nos lo da casi de manera directa. Entonces vamos a ver primero o a repasar qué es el punto y qué es el vector. En el caso de la ecuación continua, el vector directamente coincide con el denominador va a ser el vector, y el punto lo vamos a encontrar en el numerador cambiado de signo, porque fijaros que en la fórmula hay un menos. Entonces, si ponemos un ejemplo, en este caso vamos a poner otro ejemplo. Si tenemos una recta que es x menos 3 partido de 2 igual a y más 4 partido de menos 1 igual a z menos 2 partido de menos 2, pues tenemos que pensar que lo que acompaña a la x, a la y y a la z es el punto, pero que aparece cambiado de signo, por tanto sería 3 positivo, 4 negativo, 2 positivo, y en lo que aparece en el denominador, que sería 2 menos 1 menos 2, va a ser el vector en este caso de la recta, 2 menos 1 menos 2. El último ejemplo de ecuación de la recta que nos quedaría por ver ahora es el de ecuación general de la recta. En este caso la recta se da como intersección de dos planos y va a haber diferentes métodos para obtener el punto y el vector. Yo os voy a enseñar uno que es el que a mí me parece más fácil, pero hay otros métodos. Entonces vamos a ver de manera detallada cómo extraer el punto y el vector en este caso. Como acabamos de decir, la ecuación general de la recta va a venir definida por dos planos. Entonces, cada uno de ellos va a representar un plano. Vamos a tener, por ejemplo, el plano π1 y el plano π2. Y si os fijáis, lo que tenemos es un sistema en el que aparecen tres incógnitas, x y z, y solo dos ecuaciones. Por tanto, esto se asemeja a lo que hemos estudiado en temas anteriores, que es un sistema compatible indeterminado. Y yo los sistemas compatibles indeterminados sé calcularlos utilizando un parámetro al que le llamamos lambda. En este caso podemos mantener lambda o esa lambda cambiarla por t y utilizar t para resolver el sistema. Entonces, si resolvemos como si fuera un sistema compatible indeterminado utilizando como parámetro t, lo que vamos a hacer es conseguir directamente parametrizar, y parametrizar no es otra cosa que sacar las ecuaciones paramétricas. Y si tenemos las ecuaciones paramétricas de la recta, tenemos el punto y el vector de la recta. Vamos a poner un ejemplo para que se vea claro. Nos van a dar una recta, como hemos dicho, como intersección de dos planos, nos dan dos ecuaciones de plano, y entonces tenemos que pensar que tenemos que averiguar x y z
y tenemos solo dos ecuaciones, entonces como hemos dicho estamos en un sistema compatible indeterminado. Lo primero que vamos a hacer es reducir para tener una de las dos ecuaciones con solo dos incógnitas. Entonces, por ejemplo, la primera ecuación la multiplicamos por menos 2, la segunda ecuación la copiamos como viene y sumamos. Si multiplicamos por menos 2 la primera ecuación, nos queda menos 2x más 6y menos 2z más 10 igual a 0. Si la segunda ecuación la dejamos como está, tenemos 2x más y más z menos 1 igual a 0. Y si sumamos, lo que vamos a conseguir es quitar las x. Entonces nos va a quedar 7y menos z más 9 igual a 0. Una vez que tenemos esto, nos quedamos solo con dos ecuaciones. La primera, por ejemplo, x menos 3y más z menos 5 igual a 0, y la que acabamos de obtener al combinar las dos ecuaciones, en la que ya no aparece la x. Y tenemos 7y menos z más 9 igual a 0. Da igual si la letra que eliminamos es la x, la y o la z, porque nuestro único objetivo es parametrizar. Entonces, para parametrizar e intentar evitar fracciones, lo que tenemos que hacer es elegir el cambio de variable en la letra que está multiplicada por un número. Y así vamos a evitar las fracciones. Podríamos elegir la z como t o la y como t, y yo voy a elegir la y como t. Y así voy a evitar las fracciones. Si elegimos la y como t y sustituimos en la ecuación de abajo, tendremos 7t menos z más 9 igual a 0. Y si despejamos de aquí la z, lo que vamos a hacer es pasar la z al otro lado. Como está negativa, va a pasar como positivo. Y tenemos 7t más 9 igual a z. Y aquí ya hemos obtenido lo que vale la x, lo que vale la y, que es t, y lo que vale la z en función de t, que eso es en lo que consiste parametrizar. Nos quedaría sustituir en la ecuación de la x para conseguir lo que vale la x en función de t. Y eso es lo que vamos a hacer. Cogemos la ecuación de la x, donde pone y vamos a poner t, que es el cambio de variable que hemos elegido, menos 3t, y donde pone z vamos a poner 7t más 9, que es el cambio que nos ha salido. 7t más 9 menos 5 igual a 0. Si resolvemos, juntamos las t's con las t's, menos 3 más 7 me queda más 4t, y 9 menos 5 me queda más 4, igual a 0. Y si despejamos de aquí la x va a ser menos 4t menos 4. Ya tenemos las tres variables en función de t, y si las colocamos lo que vamos a hacer es conseguir escribir la ecuación de la recta en forma paramétrica. Entonces x va a ser igual a menos 4 menos 4t, pongo lo que no tiene t delante para que sea la forma más común, que es primero el punto y luego el vector. Igual no hay, es como si fuera 0 más t, no hay componente de punto, y z igual a 9 más 7t. Y de aquí ya hemos deducido directamente punto y vector. El punto, como hemos dicho antes, es lo que no tiene t, y el vector sería lo que acompaña a la t. No solo hemos conseguido la recta en paramétrica, sino que hemos sacado un punto de la recta, que sería el menos 409, y el vector de la recta, que sería menos 4, 1, 7. Voy a recordaros que una recta contiene infinitos puntos, así que nosotros hemos encontrado uno de los puntos de la recta, y el vector director siempre va a ser el mismo, pero os puede salir este o os puede salir uno paralelo a este. Entonces, lo que sí es importante es que decidáis despejar o la y en función de t, o la x o la z, y siempre intentar elegir la opción más fácil, que va a ser de la ecuación más corta la letra que esté multiplicada por un número, porque así lo que vais a evitar son las fracciones. Ahora que ya sabemos sacar punto y vector de cualquier ecuación de la recta, lo que vamos a hacer es construir cualquier ecuación de la recta en función de los datos que nos dan.
El primero de los ejemplos que vamos a poner es calcular la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. Por tanto, si conocemos 2 puntos de la recta, lo que yo puedo conocer también es, a partir de 2 puntos, conozco el vector que forman esos 2 puntos, por tanto conozco su dirección. Y eso va a ser el primero de mis pasos. Lo primero que tengo que hacer es encontrar el vector director, que no es otra cosa que el vector que forman ambos puntos. ¿Cómo se construía el vector AB? Pues simplemente restando las coordenadas de B menos las de A. La X de B menos la X de A, la Y de B menos la Y de A y la Z de B menos la Z de A. Una vez que tenemos esto, las coordenadas del vector sería 3 menos y menos es más, 3 más 1, 4, menos 3 menos 0, menos 3 y menos 1 menos 2, menos 3. Y ya tenemos el vector que define esta recta. Una vez que tenemos el vector, elijo uno de los 2 puntos, el que quiera, pues elijo por ejemplo el punto A. Recordar que ambos puntos pertenecen a la recta, así que cualquier punto que yo elija va a definir esa recta, porque solo necesito el punto y el vector que la dirige para definir una recta. Entonces vamos a escribir las 3 ecuaciones que hemos visto, la ecuación paramétrica, la ecuación continua y la ecuación general. Vamos a empezar por la ecuación paramétrica y para hacer la ecuación paramétrica lo único que tenemos que hacer es colocar. Entonces x va a ser igual a la componente x del punto, que es menos 1, más la componente x del vector por t, igual a la componente y del punto, que es 0, no haría falta ponerlo, menos la componente y del vector por t, y z igual a la componente z del punto menos la componente z del vector por t. Y esto es para cualquier valor de t perteneciente a R. Ya tendríamos la ecuación paramétrica de esta recta. Vamos a explicar ahora o escribir la ecuación continua de la recta, que para escribir la ecuación continua simplemente tenemos que hacer mx menos la componente x del punto, como es menos 1, queda cambiado de signo, partido del vector, y menos la componente del vector, la componente x del punto, perdón, cambiado de partido de la componente y del vector, y z menos la componente z del punto, partido de la componente z del vector. Y ya tendríamos la recta expresada en forma continua. Y lo último que nos queda es expresarla en forma general. ¿Cómo se consigue una recta en forma general? Pues sencillamente, a partir de la continua, creo 2 igualdades. Por ejemplo, igualo x con y de ahí saco una de mis ecuaciones. El menos 3 pasaría multiplicando a x más 1 y el 4 pasaría multiplicando a la y luego coloco. Entonces sería menos 3 por x más 1 igual a 4y. Luego lo opero y lo coloco. Sería menos 3 por x menos 3x, menos 3 por 1 menos 3, igual a 4y, y luego sacaré la ecuación. Y la otra, por ejemplo, la podemos conseguir igualando en este caso la y y la z. Entonces hacemos lo mismo, el mismo procedimiento. El menos 3 pasaría multiplicando, el menos 3 pasaría multiplicando, entonces me quedaría menos 3 por y menos 0, que es menos 3 por y, igual a menos 3 por z menos 2. En este caso, como en ambos lados tengo menos 3, lo podría simplificar. Entonces quedaría igual a z menos 2. Y ahora, para que quede más estético, lo que hacemos es colocarlo. Entonces, en la primera ecuación lo que vamos a hacer es pasar todo al lado de la derecha para que se me vayan los negativos. Entonces tendríamos 3x más 4y más 3 igual a 0, la primera ecuación del plano, y en el segundo caso lo que voy a pasar, voy a dejar la y positivo y voy a pasar la z y el 2 hacia el otro lado. Entonces tendríamos y menos z más 2 igual a 0. Y esta sería la forma general de este ejemplo. No es necesario sacar las 3 formas o las 3 ecuaciones en los ejemplos, o sea, todo también va a depender un poco de lo que nos pidan. Yo recomiendo que la que saquéis es la paramétrica porque es la más directa.
Y luego hay algunos ejercicios un poco especiales en los que la que nos interesa sacar es la de ecuación dada por dos planos, o sea, la ecuación general. Pero vamos a ver otros ejemplos y ahora en este primer vídeo, que es introductorio, vamos a sacar las tres. Vamos a ver ahora un ejemplo en el que me piden la ecuación de la recta conociendo un punto y que es paralela a otra recta. Partimos, por ejemplo, del punto 2, 1, 0 y de esta recta que nos la han dado en forma continua. Como nos dicen que es paralela a otra recta, que sea paralela va a implicar que tenga el mismo vector, o sea, el vector de mi recta va a coincidir con el vector de la recta que me dan. Entonces, por eso era tan importante saber sacar punto, vector y pendiente de cualquier recta, punto y vector en este caso. Recordamos que en el caso de la continua el vector es el denominador y entonces ya tengo lo que necesito para definir una recta, un punto que me lo da el enunciado y el vector que lo saco de la paralela. Si es paralela tienen el mismo vector. Pues ya podemos empezar porque ya tenemos todo. Tenemos en forma paramétrica, tendríamos x igual al punto que es 2 más 2t, es el vector, igual a 1 menos 1t y z igual a 0 más 2t para cualquier valor de t perteneciente al conjunto de los números reales, y ya tendríamos la recta en forma paramétrica. No necesitaríamos hacer las demás si no nos lo piden, pero vamos a hacerlo. En el caso de la continua sería x menos la componente x del punto, que es 2, partido de 2, que es la componente x del vector, y menos componente x del punto entre componente y del vector, y z menos componente z del punto menos componente z del vector. Y al igual que hemos hecho antes, para hacer la general, cogemos dos igualdades a partir de la continua. Entonces los denominadores pasan multiplicando al lado contrario y ya creamos así las ecuaciones. Vamos a empezar por la primera de las ecuaciones, que sería menos 1 por x menos 2 igual a 2 por y menos 1. Operamos. El menos 1 lo que hace es cambiar de signo al paréntesis, por tanto nos queda menos x más 2. Y después multiplicamos 2 por y 2 por 1, por tanto queda 2y menos 2. Lo pasamos todo a un lado y quedaría, vamos a pasarlo a este lado, al lado de la derecha, para volver a la x positiva. Entonces nos quedaría x más 2y, y el 2, como pasa como menos 2, sería menos 2 menos 2, igual a 0. En el caso de la segunda ecuación, tenemos que coger 2 por y menos 1 y menos 1 por z. Entonces tendríamos 2 por y menos 1 igual a menos 1 por z. El 2 multiplicaría todo el paréntesis, tendríamos 2 y menos 2 igual a menos z, y en este caso vamos a pasar la z aquí para volverla positiva. Entonces nos quedaría 2y más z menos 2 igual a 0. Bueno, ya lo único que nos queda es juntar esto y damos la solución para la recta en forma de ecuación general. Entonces tendríamos definida por dos planos, x más 2y menos 4 igual a 0, el menos 4 sale de juntar el menos 2 con el menos 2, y 2y más z menos 2 igual a 0. Y ya tendríamos el ejemplo de un punto y una recta paralela. Para ver el último de los ejemplos que vamos a hacer, que es la ecuación de la recta que pasa por un punto y es perpendicular a un plano, voy a adelantaros el concepto de plano que no os lo he enseñado todavía. Entonces, cuando definimos un plano, lo escribimos de la siguiente forma: ax más bi más cz más d igual a 0. Y lo que tenemos que tener claro es qué significa en concreto la A mayúscula, la B mayúscula y la C mayúscula que acompañan a la X, a la Y y a la Z. Estas tres letras lo que representan es el vector normal del plano. Y el vector normal del plano es un vector que es perpendicular al plano. Entonces, como nos piden que nuestra recta sea perpendicular al plano,
nos están pidiendo una recta que tiene esta misma dirección. Como tiene esta misma dirección, el vector normal del plano y mi recta son paralelas, y si son paralelas quiere decir que el vector normal del plano va a coincidir con el vector director de mi recta. Una vez que tengo esa información, ya tengo todo lo que necesito. Conozco la dirección de mi recta, que coincide con el plano, con el normal del plano, y conozco el punto, que es un dato que me dan. Y ya puedo escribir como antes todas las ecuaciones. En este caso, el vector normal del plano lo sacamos del plano que me dan, por tanto va a ser, que coincide con la recta, 2, 1 menos 3, y el punto me lo han dado en el enunciado. Pues vamos a empezar poniendo la paramétrica. La paramétrica era x igual a la coordenada del punto más la del vector por t, y igual a la coordenada del punto más la del vector por t, y z igual a la coordenada del punto más la del vector por t, para cualquier valor de t perteneciente a R. Para escribir la ecuación continua, x menos el punto partido del vector, y menos el punto, como es menos 1, menos y menos se vuelve más 1 partido del vector, y z menos el punto partido del vector. Y para dar la ecuación general, como antes, sacamos dos planos. Empezamos con el primero de los planos, que sería el 1 va a multiplicar a la x menos 1 y el 2 a la y más 1. Entonces sería x menos 1 igual, vamos a multiplicar directamente, 2y más 2. Y el otro plano lo vamos a sacar de y z. El menos 3 va a multiplicar al y al 1, por tanto me va a quedar menos 3y menos 3. Y el 1 multiplica a z y a 4, que como es multiplicar por 1, pues no cambia nada. Y de aquí ya vamos a sacarlo. Entonces sería x menos 2y menos 1 menos 2 igual a 0. Y menos 3y menos 3 menos z más 4 igual a 0. Bueno, lo colocamos para que quede ya todo correcto. Y sería x menos 2y menos 3 igual a 0, uno de mis planos, y el otro plano sería menos 3y menos z más 1 igual a 0. Y ya tendríamos la recta definida de las tres formas posibles. Insisto en que no es necesario construir las tres formas, pero bueno, para que sepáis sacar cualquiera de las tres. Y con esto creo que hemos visto un ejemplo de cada tipo de ecuación de la recta partiendo de los datos que nos pueden dar.